comenzó la segunda semana de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, y la semana definitiva, porque esto debiera terminar el viernes. Todos sabemos que no va a terminar el viernes por dos motivos. Porque las COP siempre se alargan, pero sobre todo esta porque las negociaciones vienen bastante trabadas con las diferencias bastante marcadas entre lo que es el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo respecto de cómo va a ser la nueva meta global de financiamiento climático. La primera semana fueron, digamos, jornadas de discusiones técnicas. Mañana llegan los ministros y entonces las discusiones climáticas se van a elevar al nivel político. Básicamente ahí es cuando se empiezan a poner un poco las cosas en orden o se empieza a negociar, pero ya en otro nivel y reforzando mucho más lo que son las posiciones y los distintos intereses. Algunas cuestiones importantes que hoy compartió la presidencia de la COP, que está a cargo de Azerbaiyán, tanto en plenaria como en conferencia de prensa ante los periodistas, sobre cómo va a ser el trabajo esta semana, que eso en verdad que es lo más importante, porque depende mucho de la organización del trabajo, de que se lleguen luego a buenos resultados, o al menos a aquellos que se esperan. Por un lado, marcó algo que ya todos sabemos, pero que es que las partes no se vienen moviendo lo rápidamente suficiente y que es necesario justamente que se agilicen en lo que es el proceso de discusión para poder llegar a lo que son los consensos. Para ello, en lo que hace al tema corazón y clave de esta COP, que es la NCQG, la nueva meta global de financiamiento climático, lo que dispuso como trabajo es que los dos ministros que lideran, ¿sí?, que son de Egipto y de Australia, que lideran lo que es el trabajo de este grupo, van a tener reuniones con los diferentes grupos de países para esto, para tratar de escuchar cuáles son sus posiciones, sus intereses y tratar de ver ahí cuáles son, ¿no?, los elementos en comunes y cómo se puede negociar para tratar de llegar a los consensos en los distintos puntos, ¿no?, que hacen, los distintos elementos que hacen a la meta. Aparte, posiblemente en este momento que estoy grabando el video, cuando ustedes lo vean más tarde, se van a estar desarrollando distintas reuniones por parte de la presidencia con lo que son los jefes de delegación de cada uno de los países. Esto tiene el mismo objetivo que lo anterior, en empezar a ver cómo se pueden arribar, ¿no?, los consensos, sobre todo en los elementos más críticos en cuanto a las diferencias de posiciones. Se espera que después de todo este trabajo y todas estas reuniones, mañana en la tarde, noche, o en la mañana del miércoles, porque todo acá siempre se retrasa, vamos a ver un nuevo texto. Y cuando esté ese texto se va a llamar de nuevo a plenaria para escuchar a las partes, para entender en función de ese nuevo texto cuáles son las posiciones y entender si estamos más cerca de llegar al consenso y de que haya no solo digamos, un texto en CQG, sino y por sobre todo que este texto, ¿no?, sea o tenga la ambición, ¿no?, que requiere. Y en este sentido hay algo que ya lo digo hoy, y guarden esta partecita del video para que analicemos después en el caso de que se llegue a una NCQG, tenerlo en cuenta, que la nueva meta global de financiamiento climático es importante en sus dos grandes aspectos. El cuantitativo, es decir, la cifra, cuánto dinero se va a movilizar por parte de los países desarrollados a los países en desarrollo, pero también es igual de importante el otro elemento, que es el cualitativo, y que tiene que ver con muchas cosas de que esa cifra, sobre todo si llega a ser muy grande, realmente cumpla con su función y llegue a destino. Entonces acá tienen que ver cuestiones con la modalidad en que se va a movilizar ese dinero, en si va a ser, por ejemplo, a través de préstamos que endeudan aún más a los países en desarrollo, o si se va a preferir otra modalidad, cómo va a ser también el marco de transparencia, ¿no?, para poder rastrear ese dinero y que finalmente llegue a destino. Ese elemento cualitativo es lo que va a hacer que la cifra que se espera que sea elevada, digamos, cumpla con lo que es su función. Así que mañana veremos si entre todas estas reuniones empezamos a ver que se empiezan a reducir las diferencias y se empiezan a llegar a los consensos.